Amigos de nuestro diario, qué gusto tenerlos nuevamente en este segmento Se Busca Presidente. Está con nosotros el candidato del partido Vamos, Manuel Conde. Gracias por venir a esta entrevista de trabajo. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Nos decía antes de comenzar este segmento que es su primera entrevista de trabajo, ¿verdad? Así es, primera vez que paso por este proceso ante alguien que evalúa recursos humanos de una empresa. Entré a trabajar a los tribunales de justicia y realmente me contrataron cuando yo hice mi solicitud, y los demás puestos que he tenido pues han sido puestos por decisión, no más que por una evaluación. Así que soy diputado y fui electo y estuve en el sector público como secretario de la presidencia, fui nombrado por el presidente y luego pues me he dedicado toda mi vida a la consultoría política internacional, en donde uno logra esos espacios a partir de lo que uno sabe plantear. Pues aquí haremos estas preguntas que algunos de nosotros hemos tenido que contestar en las oficinas de recursos humanos, oficinas de reclutamiento. Nos ha enviado su hoja de vida, Manuel Conde, así que vamos a comenzar. Noté que vino algunos minutos tarde. ¿Tuvo algún problema para llegar? Efectivamente, me atrasé a mi llegada a esta serie de entrevistas. Estuve el fin de semana en Quiché, en Izabal, y hoy, antes de salir de Puerto Barrios, se convocó a una conferencia de prensa, y la conferencia de prensa fue a las 10 de la mañana y terminamos a las 12:30 del mediodía, y eso nos atrasó en nuestro regreso a la ciudad de Guatemala, así que por esa razón vine un poco tarde a estas entrevistas. Bueno, cuéntenos cómo se enteró usted de la vacante. ¿Quién le propuso a usted ser el candidato? Bueno, la verdad es que tengo que ser honesto, y para eso viene uno a estas entrevistas. Esta ha sido una aspiración con la que yo, si no digo que nací, desde mi muy temprana edad, yo definí en mi vida una aspiración de esta naturaleza. Así que yo no soy un improvisado en esto. Yo, como he tenido esta aspiración la mayor parte de mi vida, me he preparado para esta entrevista, que es la que me puede permitir a mí ser contratado para estas funciones. ¿Candidato con quién vive actualmente? Pues vivo con mi familia, vivo con Sandra, vivo con mis hijos, vivo con mis mascotas, vivo con los que trabajo todos los días, vivo con los que me interrelaciono en mi trabajo desde que llego, con el que atiende en un parqueo, con el que camino por la calle, con el que me alcanza una taza de café, con el que me atiende en mi trabajo. O sea, mi convivencia no solo es en casa, mi convivencia es, yo vivo con la gente. O sea, yo soy parte de ese núcleo en donde yo me desenvuelvo, y para mí todo ese entorno termina siendo mi familia. ¿Y su casa, hablando de un inmueble, es suyo, es propio? Sí, es casa propia. Es casa propia que he logrado tener con mucho esfuerzo y trabajo. Amplíenos ahora acerca de esta motivación política, porque su carrera ha sido dirigida o encaminada hacia esto. Amplíenos un poco más acerca de este interés por la política y ahora por ser el presidente de Guatemala. Bueno, la verdad es de que cuando yo hablo desde mi muy temprana edad, yo fijé este objetivo en mi vida, por el cual tampoco me cortaría las venas o me cuelgo de un lazo en una puerta, sino yo quiero esta posición y la he intentado y la he buscado como lo hace alguien con la serenidad de que llegar a ocupar este puesto. Y a lo largo de mi vida yo me he formado para esto. Yo no me hice abogado para ser juez, yo no me hice abogado para ser un litigante, yo me hice abogado para ser político. Y la base de mi carrera política descansa en mi expertise, en el conocimiento de las leyes. Hice especialidades en Derecho Constitucional, precisamente porque un gobernante que ignora su Constitución, que desconoce los estudios constitucionales, pues es un gobernante que no sabe cuál es el plan de vuelo de alguien que va a gobernar un país, que es la Constitución de la República. Luego, mis trabajos, mis especialidades, yo he sido consultor político internacional, he trabajado con 8 presidentes en América Latina, fui negociador de la paz en Guatemala, he sido consultor del proceso de paz de Colombia del 96 al 2000, desde el Parlamento Centroamericano, en donde fui diputado, fui presidente de la Comisión de Paz, y eso me vinculó a los procesos de paz de El Salvador, Nicaragua y México. O sea, toda mi vida ha estado relacionada con esto. Y
como he tenido claro ese objetivo, todo lo que yo hago, desde que me despierto hasta que me duermo, y muchas veces lo sueño, va orientado a formarme para poder decir, le pongo a mi país mi experiencia para poder dirigir los destinos de una nación como es Guatemala, a la que yo conozco porque me dediqué a conocerla desde 1991, que tuve el privilegio de ser el primer negociador de la paz de Guatemala. Conozco todo mi país, conozco la Guatemala diversa, la Guatemala compleja, la Guatemala pluricultural, multiétnica, multilingüe. Conozco la Guatemala que ha superado sus angustias. Conozco la Guatemala que ha alcanzado triunfos que muchas veces no celebra porque sigue habiendo dolor e inconformidad y gente que escarba heridas. Conozco la Guatemala que no se reconcilia porque alguien siempre saca conflictos nuevamente, que no es la Guatemala que merecemos y la que queremos, porque la paz y la reconciliación es un derecho de una sociedad. Pero yo me he dedicado a formarme para dirigir los destinos de mi país y lo he hecho con humildad. Cuando me ha tocado servir, he servido. Cuando otro ha gobernado, también he servido al que ha gobernado. Y no me apena decirlo. Siempre a los que han sido mis amigos, que han llegado a la más alta magistratura del país, yo les he ofrecido mis servicios, no por ganar un salario, se los he ofrecido sobre la base de mi experiencia. Algunos han atendido, otros no, pero en mí no ha quedado decir, puedo ayudar en algo. Así que creo estar preparado para ocupar este cargo. Candidato, sigamos con esta entrevista. Sabemos que es diputado y pues actualmente haciendo campaña. ¿Tiene otro trabajo usted? En este momento no tengo otro trabajo, porque mi trabajo ha sido como consultor político internacional. Asesoro al Ejército de Colombia desde el año 2012 y lo hago en forma ad honorem. Sigo siendo asesor de ellos. Tenemos ahora, después de que la pandemia nos enseñó la virtualidad, tenemos reuniones y tenemos citas y tenemos conferencias y tenemos encuentros virtuales. Me dedico al 100% de mi tiempo a mis funciones como diputado al Congreso de la República. Labor que realizo los 7 días de la semana y si no las 24 horas del día, por lo menos unas 18 horas del día yo las dedico a mi labor como congresista. Lo cual me hace sentir bien, lo cual me hace sentir satisfecho. Tengo la dicha y le doy gracias a Dios de hacer lo que me gusta hacer. O sea, yo no reniego por mi trabajo. Algunas veces me canso, algunas veces me agobio un poco, pero nunca reniego de lo que hago porque Dios me permite hacer lo que a mí me gusta hacer y para lo que yo me he formado y lo que yo he querido. Yo soy tercera generación en el Congreso de la República. Mi padre fue diputado, mi abuelo fue presidente del Congreso, fue diputado. O sea, yo nací en ese contexto y aprendí a respetar esta función, a respetar el ejercicio de la política y a hacerlo dentro de los cánones establecidos para la vida democrática, dentro de la ética política y dentro de la función que se tiene que hacer con la responsabilidad de lo que uno encarna. En este caso, como dignatario de la nación, yo tengo que tener una conducta diferente porque yo soy un dignatario de la nación. Y con mucha satisfacción yo puedo decirle que como aspirante a ocupar esta plaza que yo vengo hoy a requerir, de Manuel Conde jamás han escuchado un bochorno, jamás han escuchado un abuso de autoridades del ejercicio de una de mis funciones. Fui secretario general de la presidencia a los 33 años. Mucha gente criticó mi juventud en ese momento. Y tengo que decirles que no obstante haber llegado a mis 33 años a esa posición, pude continuar forjando una carrera política que hoy a mis 66 años yo puedo decir que cada día, cada mes, cada año yo he sumado a mi carrera política experiencia, conocimiento, estudio. Aprendí a aceptar que me digan que me estoy equivocando, aprendí a aceptar que me digan que lo estoy haciendo bien sin perder el piso. Y eso es lo que soy yo, un político formado a lo largo de toda una vida, pero con un objetivo claro, el servicio a mi país. El servicio a mi país donde me corresponda cumplirlo. Lo hice desde los tribunales de justicia, en donde serví desde mis menos de 20 años de edad. Saliendo del colegio entré a trabajar a los tribunales. Jamás tuve una conducta irregular o una llamada de atención. Mi hoja de servicio está en el organismo judicial. Fui al Ejecutivo, ocupé altas responsabilidades en el organismo ejecutivo y está la hoja también de servicio. Y he estado en el Congreso, fui diputado al Parlamento Centroamericano,
O sea, mi vida entera ha estado en el servicio público, ha estado en el servicio a mi país, desde posiciones de alta responsabilidad y de alto privilegio, lo cual yo no he confundido y lo cual he tratado de hacer de la mejor manera. Me pude haber equivocado, pero soy capaz de aceptar si en algo me he equivocado. Hablemos ahora acerca de sus cualidades. ¿Cuáles diría usted que son las cualidades del candidato Manuel Conde? Una de ellas es que duermo bien. Puedo dormir a cualquier hora. Puedo dormir donde yo decida dormir. Duermo más de 8 horas cuando necesito dormirlas. Cuando tengo que dormir 5, duermo, pero duermo 5. ¿Y sabe por qué duermo bien? Porque tengo mi conciencia tranquila. Porque trato de hacer las cosas bien. Porque me gusta ver a los ojos a mis hijos. Porque me gusta saber que mi madre, cuando sabe lo que yo hago y sabe lo que estoy haciendo, ella se sienta feliz y satisfecha. He sido un hijo responsable toda mi vida y una de mis cualidades es esa, dormir bien, porque tengo mi conciencia tranquila, porque jamás he movido un dedo para afectar a alguien, porque jamás he usado el poder político que he tenido para dañar a nadie y porque sigo siendo una persona que sirve aún al que no es par con uno en la política. Yo en el Congreso de la República sirvo a todos los diputados, sean de mi partido o no, y esa ha sido una característica y ese ha sido un liderazgo que yo he sabido ejercer y por eso hoy soy, si no el más, uno de los diputados que mayor respeto, de mayor consideración. Soy fuente de consulta para nuevos diputados, soy fuente de consulta en situaciones muy particulares y eso lo digo con humildad y lo digo reconociendo que en la medida en que yo asuma responsablemente ese rol que me toca con 110 diputados nuevos, ese rol que me toca con personas que ganaron una diputación y que quizás no sabían a qué venían. Pero cuando yo asumo esa responsabilidad de orientar a cualquiera de los diputados que acuda a mí, eso me llena de satisfacción y me permite dormir cada día más tranquilo. ¿Y cuáles considera usted que son sus defectos? Me encariño mucho. Me encariño mucho con los zapatos, me encariño mucho con las camisas, me encariño mucho con las chumpas, me encariño mucho con mi maletín. Mi maletín está viejo y se está pelando y yo me encariñé con ese maletín. Entonces uno de mis defectos es ese, me encariño mucho incluso con la gente que muchas veces no se comporta bien conmigo. Yo le tengo cariño. Eso me permite también superar las diferencias. Y yo diría que ese es uno de mis defectos. Me encariñé mucho con un perrito que me acompañó 16 años de mi vida. Todavía lo lloro y cuando miro un Golden Retriever en la calle me dan ganas de llorar porque extraño al Goldie. O sea, eso tal vez es uno de mis defectos. Que yo quisiera como que toda la gente y que todas las cosas fueran permanentes, pero no es así. Y algunas veces las cosas pasan y algunas veces las cosas se pierden. Algunas veces uno pierde a los amigos, unos se van, unos fallecen, otros dejan de ser amigos, pero yo he tenido eso. Y le doy gracias a Dios de ser así. No quisiera ser de otra manera. ¿Y qué enoja al candidato Manuel Conde? Me enoja la presión muchas veces que me quieran obligar a hacer algo. Y más aún cuando yo sé que debo hacerlo. Pero como uno está metido en estas presiones, muchas veces uno tiene sobrecargas. Y yo sé, no todos los tiempos son iguales para los seres humanos. Y muchas veces la gente quiere que uno haga las cosas, pero como yo tengo tantas cosas que hacer, yo voy haciendo priorización en los tiempos. Pero muchas veces la gente quiere, claro, la gente que acude a uno es su prioridad la que trae. Y yo tengo que dosificar esa prioridad. Pero muchas veces me molesta un poquito cuando la gente quiere que su prioridad sea la mía. Y yo tengo una gradualidad. A mí me hablan por cosas que pareciera ser vanas. Colegas diputados, para conseguir una cita. Para que un ministro, para que un director lo reciba, me piden, yo digo, yo tengo que servirlos. Pero esa es la prioridad de ellos, pero ellos quieren que sea en ese momento. Y entonces es donde yo entro un poquito en conflicto y digo, yo tengo 5 cosas priorizadas antes que buscarle la cita a esa persona. Sin embargo, para esa persona es prioridad, pero yo tengo en mi gradualidad de acciones otras prioridades. Hablemos ahora en el supuesto que usted sea electo presidente y en el primer año de gobierno el organismo ejecutivo envía al Congreso de la República la iniciativa de presupuesto general de la Nación
y el Congreso no lo aprueba. ¿Cómo reacciona Manuel Conde ante esta circunstancia? Bueno, yo les voy a compartir en esta entrevista cuál es mi sueño. El día que yo tome posesión como presidente de la República, yo le voy a pedir al Congreso que me permitan mantener una curula en el Congreso. La Constitución de la República nos permite a los funcionarios llegar a los ministros, llegar al Congreso a defender las iniciativas del Ejecutivo. Nunca lo hemos visto. Y los ministros saben que esa norma existe, pero ellos le tienen terror al hemiciclo. Los presidentes mandan por escrito su informe anual. Manuel Conde no. Manuel Conde quiere tener un espacio en el Congreso que la Constitución se lo permite, para que cuando Manuel Conde mande una iniciativa al Congreso, Manuel Conde vaya al Congreso a defender su iniciativa. Entonces, eso quiere decir, el Congreso le enseña a uno a ganar y a perder una votación, a ganar o a perder una iniciativa. Yo estoy acostumbrado a eso. En el Congreso tenemos un contradictor cotidiano. Eso me va a permitir a mí ser un presidente que no se cree un virrey, o que no se afecta porque un Congreso no le aprobó un presupuesto, o que no se afecta porque una iniciativa del Ejecutivo no fue aprobada, pero que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, y que yo voy a estar en el Congreso, y que yo voy a ir al informe anual de labores del Congreso, y voy a pedir que después de mi informe se abra debate el informe. Eso me comprometo hoy acá, y es primera vez que lo digo en un medio de comunicación, pero eso es lo que yo aspiro, y eso es lo que nos va a permitir tener un país que está descansando hoy en el parlamentarismo y en el municipalismo. Los presidentes tenemos que ser los conductores de una nación, pero la vida de la nación se tendrá que desarrollar dentro de un parlamentarismo vigoroso y un municipalismo efectivo. Así que, si no me aprueban un presupuesto, Dios sabrá, pero estoy seguro que Dios me dará las vías de solución y de encaminamiento para lo que yo quiero hacer por el país. ¿Y el candidato sabe trabajar bajo presión? La verdad es que quisiera que la gente viniera y contara cómo soy yo. Yo nunca me dejo atrapar por el estrés. Yo cuando percibo en un contexto, en un ambiente que hay estrés, me alejo. Yo no me dejo contagiar por el estrés. Yo no me dejo dominar por el estrés. Entonces, cuando yo veo que en un núcleo de personas hay estrés, yo me sustraigo de ese núcleo. Y soy capaz de ver que aquellos que están estresados están muchas veces girando alrededor del mismo vaso. Así que la presión no es mi amiga, la presión, el estrés no es mi amigo. Yo lo prefiero tener un poquito lejos. Y hablemos ahora, para ir ya concluyendo esta entrevista, de trabajo. Usted sabe que aquí no se pagan horas extras y las jornadas son muy largas. ¿Qué dice usted de trabajar sin el pago de horas extras? Yo estoy absolutamente acostumbrado, y yo lo dije al principio. Yo trabajo los 7 días de la semana, no tengo descanso. La verdad que el que es político activo, el que es político militante, dicen algunos, el que es político constante, el que vive la cotidianidad de la política, no tiene horarios, no tiene días de trabajo. Uno puede decir que va a ir a descansar, pero no descansa porque uno está en el teléfono, y ahora el teléfono anda con uno, o mejor dicho, uno anda con el teléfono. Así que no me preocupan jornadas de 15, 20 horas de trabajo, no me preocupan fines de semana que tendrán que ser para dedicados al trabajo. Yo lo digo de esta manera: 1,460 días de trabajo le ofrezco yo a Guatemala, y 1,460 días le ofrezco yo a usted si usted me contrata. Y estoy calculado y tengo los tiempos calculados. Y esos 1,460 días van a ser para trabajar. Y a mis 66 años yo me comprometo a eso, porque estoy en el mejor momento de mi vida para ofrecer ese esfuerzo laboral merecido que tiene mi país. Así que se lo he dicho a los alcaldes, se lo he dicho a los diputados. Los que vayamos a ser favorecidos en esta elección, tenemos que estar comprometidos a 1,460 días de trabajo en el periodo que nos va a tocar cumplir las funciones. Bueno, pues usted sabe que aquí hay más de 20 candidatos para esta solicitud. Entonces, sí, dígame, ¿por qué debería de contratarse a Manuel Conde? Yo creo que a un presidente le debe de caber entero su país en la cabeza y en el alma. Y esa es mi diferencia con respecto a los demás. A los demás les cabe en su cabeza y en el alma un pedazo del país. El pedazo que los respalda, el pedazo que los financia, el pedazo que los motiva.
Pero a Manuel Conde Orellana le cabe enterita Guatemala, y por qué no decirlo, Centroamérica, porque soy centroamericanista, en la cabeza y en el alma. Esa es mi diferencia con ellos. Y yo en otra parte de las entrevistas lo dije. Me preguntaban a quién yo llamaría a ser gobierno. Yo dije, aquel que en los momentos difíciles de la patria, en los últimos 3 años, ha dicho presente. Aquel que estuvo durante la pandemia al frente y apoyando las cosas que había que hacer. A esa persona traería yo a ser gobierno. Pero si revisamos, casi todos son delfines. Salen cada 4 años, se sumergen. Se van del país, hacen 1000 cosas, regresan cada 4 años otra vez. Muchas veces sabiendo que no tienen derecho legalmente a participar y son necios. Y saben perfectamente que están violando la Constitución y son necios. Y encuentran cortes que les acomodan sus aspiraciones y siguen siendo necios. Cuando la Constitución es absolutamente clara. Así que una persona que viola la Constitución, yo jamás la llamaría a gobernar conmigo. Pero, ¿por qué Manuel Conde? Porque me cabe el país entero en la cabeza y en el alma, porque me he formado la vida entera para esto y porque yo le he dicho a mi país presente en todos los momentos de la vida política del país. Manuel Conde es un político de la cotidianidad, no un político de la oportunidad. Manuel Conde es un político que está presente siempre, no solo cuando las cosas son favorables para una campaña electoral. Es más, vean cuántas fotos, cuántas he pegado yo. Todos corrieron a pegar sus fotos, porque están esperando el momento de ir a tapizar las calles con fotos, porque ellos creen que la campaña es eso y que la política es eso. Hemos visto hoy, miren, si el concurso fuera por ridiculeces, hay muchos que ya lo hubieran ganado, haciendo el ridículo, fotos grotescas, comedias que se volverían tragedias. Manuel Conde no es así. Yo creo que la política es seria, creo que la política es responsable y que la política se hace todos los días, no solo cuando hay una oportunidad de salir en un diario o en un noticiero. Bueno, por favor, firme aquí su solicitud de empleo y con esto concluimos. Ahí está la solicitud entonces. Gracias, candidato, por venir a esta entrevista y por favor, ya sabe, espere el llamado del pueblo el 25 de junio. No le digo que no voy a dormir, porque yo sí duermo, pero estaré atento a su llamado. Bueno, pues entonces, gracias a ustedes por seguir aquí con nuestro diario. En este segmento Se Busca Presidente. Hasta un nuevo candidato.